Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí a Mano Limpia. Bueno, ayer se cumplió el año del inicio del deshielo, ¿no? Del anuncio aquí en los Estados Unidos por el presidente Barack Obama y en Cuba por parte del gobernante Raúl Castro, cada uno a sus pueblos. Y hemos estado durante los últimos días un poco haciendo un recuento de lo que ha acontecido desde el punto de vista económico, social y político, el tema de la represión que ha dado un país, que ha dado otro, lo hemos estado analizando. Tengo ahora conmigo a Camilo Loret de Mola. Camilo, como saben ustedes, es abogado, analista político, me acompaña y quiero comenzar hablando un poco de este tema. También voy a darle las buenas noches a Hugo Cancio, empresario musical cubano y es editor de On Cuba. Lo tenemos vía telefónica, se acaba de cortar la comunicación. Vamos a tratar de retomar esa comunicación con Hugo Cancio, que Hugo Cancio, por cierto, tengo entendido que está en La Habana. Camilo, un año después, ¿cuál es tu balance? Mi balance es que suceden cambios, han ocurrido cambios, no todos los que esperábamos, no todos los que quisiéramos, en muchos casos son cambios pequeños, pero en esencia el gobierno de La Habana sigue siendo el mismo gobierno, con sus mismas características, aunque erosionado por la naturaleza de la situación. Dices que sigue siendo el mismo gobierno. ¿Es un gobierno fortalecido, legitimado a raíz de este año? No, está en la misma agonía. Los cambios no han sido de la velocidad que ellos necesitaran en la entrada de dólares, en la entrada de inversión extranjera, primero porque no tienen la infraestructura y segundo porque ningún cambio es a esa velocidad, aunque tengan la intención, y segundo, la situación económica de la que disfrutaron hace unos años ya no existe. Ahora, lo que ocurrió en Venezuela y lo que viene para Venezuela, ¿tiene Raúl que acelerar las reformas en Cuba por el tema de Venezuela? Sí, y lo saben, y están claros. Y si lo notas, en el último mes, en los pocos días que tenemos de diciembre, han hecho más que todo lo que han hecho en el resto del año. Han puesto el pie en acelerador. ¿En qué? En los acuerdos con las compañías aéreas, en la presencia de los peloteros, que insisto que es un fenómeno extraordinario. Los peloteros en Cuba a disposición del pueblo, después de esa amenaza de que no van a ver a sus familiares, el pueblo podía entrar a las gradas a verlos entrenar, el pueblo podía ver moverse. Este negocio con las grandes ligas es como un pie en acelerador. ¿Qué efecto tiene eso que estás mencionando de esos peloteros que en un momento se fueron, no se hablaba de ellos, ahora regresan? ¿Qué efecto tiene en ese cubano de a pie? No, es impactante. Es impactante porque siempre ellos han sido tratados como traidores y como que se les borra. O tú no encuentras información en Cuba de ningún tipo, de ningún pelotero que se haya ido, de ningún deportista que tenga una carrera en las grandes ligas o que tenga éxito en cualquier otra esfera, como Dayron Robles, por ejemplo, que no era un gran deportista de la MLB, pero sí era un gran atletista como tal, que empezó a correr por Europa y entonces se les borra del... No, como pasó con el Duque, con Iván. El Duque Hernández. El Duque Hernández, el cubano sabía que existía por los programas como este, que lo entrevistaban de vez en cuando y que se repartían por las calles. Perdóname, tenemos nuevamente a Hugo Cancio en la línea telefónica, a ver si ahora sí podemos escucharlo. Hugo, ¿me escuchas? Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ti por tenerme en tu programa. ¿Estás en Miami? Estoy en La Habana. ¿Estás en La Habana? Estoy en una de las ciudades más hermosas del mundo. Tú eres habanero, ¿no? Yo soy habanero, nacido en La Habana, criado en La Habana y parte de mi vida en Varadero. Y ya después, bueno, en la capital del sol, en Miami. A ver, Hugo, cuéntame, tu balance, un año después vamos a hablar un poco de todo, de lo positivo y lo negativo. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido durante este año después del anuncio del inicio del deshielo? No ha ocurrido mucho, es decir, en términos tangibles no ha pasado mucho, es decir, es más bien un efecto psicológico en la mente y los corazones del pueblo cubano, del cubano de a pie, que por primera vez en muchos años ve una luz de esperanza, ve, como decimos en inglés, the light at the end of the tunnel, la luz al final del túnel, ¿no? De hecho, se desmontó una excusa de más de 50 años donde todos los problemas que afectan al cubano de a pie estaban vinculados a una política obsoleta del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que la administración Obama ha mostrado en los últimos 12 meses una voluntad enorme de cambiar eso y derrumbar todo eso. Entonces, desde el punto de vista tangible, esos cambios, esas
renovación, esa, digamos, esas relaciones diplomáticas que se acaban de reforzar o no ha llegado como tal a un, digamos, a un beneficio al cubano de a pie. Es más bien las esperanzas de que con ese derrumbe, de esos obstáculos que han prevenido que el pueblo cubano tenga una mejor vida, que estaba vinculado a esa política, yo creo que desde el punto de vista psicológico, el cubano siente de que algo va a pasar. Eso que va a pasar aún no les ha llegado. Sabes, eso que has dicho de que es más psicológico que otra cosa, es un punto interesante. Y hace poco aquí en el programa yo hablaba de eso. Hay un artículo que salió recientemente, si la memoria no me falla, salió en el Washington Post. Y el título era precisamente eso, es más que nada psicológico. Quiero poner una serie de declaraciones, tú las vas a poder escuchar, de Raúl Castro. Hay uno, por ejemplo, en el que él dice que no hay avances en soluciones de temas esenciales para Cuba y después otros más que ha hecho al año de ese deshielo. Vamos allá. Durante este año no se ha avanzado en la solución de los temas que para Cuba son esenciales para que haya relaciones normales con los Estados Unidos. Aunque el presidente Barack Obama ha reiterado su oposición al bloqueo económico, comercial y financiero y ha llamado al Congreso para que lo levante, esta política sigue en vigor. Se mantiene la persecución financiera a las transacciones legítimas de Cuba y los efectos extraterritoriales del bloqueo, lo que provoca daños y privaciones a nuestro pueblo y es el obstáculo principal para el desarrollo de la economía cubana. Cancio, el Raúl estaba hablando de temas esenciales, y esos son temas esenciales para Raúl Castro, también para algunos otros cubanos, pero hay otros temas esenciales que imagino que para ti también son importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la democracia en Cuba es un tema esencial. ¿Se ha dejado un poco a un lado? ¿Te parece que se ha manejado todo esto desde el punto de vista económico? Bueno, yo creo, primero déjame, ya que tuviste la delicadeza de ponerme las palabras del presidente Raúl, yo estoy 100% de acuerdo. El efecto psicológico no solamente es para el pueblo cubano, es decir, las medidas tomadas por el presidente Obama, a pesar de que ha sido el presidente de que más medidas favorables ha tomado hacia Cuba en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, también es un efecto psicológico. Es decir, no va a pasar absolutamente nada hasta que no se levante el inhumano embargo económico que existe hacia el pueblo de Cuba, no hacia el gobierno de Cuba, hacia mis hermanas, hacia mis primos, mis familiares dentro de Cuba. El presidente Obama lo ha dicho y ha instado al Congreso a que levante el embargo económico hacia el pueblo de Cuba. Entonces, las medidas de Obama, a pesar de que para mí como cubano-americano nos favorecen, lo vemos como un paso de avance, lo vemos como algo esencial en este paso a estas nuevas relaciones diplomáticas, son también medidas que no son tangibles. Existen todavía las restricciones de viaje para los ciudadanos norteamericanos. Se acaba de anunciar ayer de que se firmó un Memorandum of Understanding, es decir, un acuerdo de entendimiento para restablecer los vuelos directos, pero no existen los vuelos directos. Es decir, también se han tomado medidas que no son tangibles. Entonces, no puede haber un cambio y no puede llegar en esos cambios y no se puede ver reflejado en la sociedad cubana hasta que esos cambios no surtan efectos. Entonces, basado en eso, es decir, estamos en un buen camino. Ya ese nivel de estático de un país que era inmóvil, que no se movía, se está moviendo en una dirección positiva, pero quedan palabras, nada más, en una dirección positiva. Todavía existen muchos cambios internos de hacer, incluso lo que tú acabas de mencionar, de mejorar de mejorar los derechos humanos, de mejorar libertades civiles dentro del país, como también tiene la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en implementar, ir más allá de las palabras y implementar esos deseos del presidente Obama de restablecer en concreto las relaciones
con el pueblo de Cuba. Y eso Hugo, implica levantar el embargo económico, permitirle a los ciudadanos norteamericanos que viajen a Cuba, permitir las relaciones bancarias, que las tarjetas de crédito se puedan utilizar, que nosotros los cubanos americanos podamos invertir en nuestro país sin tener que violar las leyes del Departamento del Tesoro, que es un derecho, es mi derecho participar en el proceso económico en mi país de origen. Déjame, con relación a lo que estás diciendo, te quiero preguntar algo. Han pasado 12 años de un ejemplo enorme de buena voluntad que todavía no se refleja en acciones. El tema del embargo, no quiero entrar en una polémica contigo, pero simplemente el tema del embargo, ¿por qué tiene que estar ligado a los derechos elementales del cubano? De que pueda libertad de asociación, de que hayan elecciones libres, pluripartidistas. Tú eres Marielito, lo hemos conversado en el pasado, conociste la represión en Cuba, eres un hombre sensible, te gusta el arte, el mundo libre, y muchos consideran que esa política de puertas abiertas puede producir cambios económicos que eventualmente lleve a esos cambios que todos queremos. Ahora, acaba de decir Raúl Castro, lo dijo el día de la locución, el 17 de diciembre, lo repitió hoy, que todos estos cambios son para fortalecer el socialismo. ¿Eso es lo que queremos para el futuro de Cuba? Yo no tengo ningún problema con que Cuba se mantenga siendo un país socialista. El gobierno en Europa, tenemos países con sistemas socialistas que funcionan perfectamente. En Francia, por ejemplo, es decir, yo no tengo ningún problema en que en Cuba se quiera mantener un país de un sistema socialista, siempre y cuando ese socialismo no cierre las oportunidades del ser humano de prosperar, de viajar, de tener comunicación con intercambios Hugo, con personas que piensan diferente. Sí, esa decisión, Hugo, donde tú tengas el derecho a discrepar de ese sistema socialista e incluso aspirar a ser parte de un proceso político diferente, donde discrepes, es decir, siempre y cuando no tengas, el ser humano pueda ser ser en todos los sentidos. Pero tú estás hablándome, Hugo, perdóname. Cuba, ¿Tú me escuchas, Hugo? que se quiera perfeccionar el socialismo. De hecho, a pesar de que crecí en los Estados Unidos y a pesar de que me considero un empresario, un ser humano libre, abierto, pensante, es decir, tengo más tendencias a una sociedad socialista de igualdades. Hugo, ¿me escuchas? ¿Se cayó la comunicación? ¿Se cortó? Lo hemos perdido y yo quería preguntarle, ¿estás ahí, Hugo? Estoy aquí, sí. Ah, no, de momento se había cortado la comunicación y dejé de escucharte por un momento. Disculpa, si me permites, te quería decir algo, te estaba escuchando detenidamente y ahora mi pregunta es, esa sociedad socialista que dices que no tienes ningún problema con ella, mi pregunta es, ¿quién decide eso? ¿Raúl Castro de una forma unilateral o eso debería ir a un referendo y la voluntad popular del pueblo cubano, mira lo que ocurrió en Venezuela ahora, debe decidir eso? Yo siempre pienso que esas decisiones son decisiones que son tomadas por el pueblo y por la sociedad. Pero Cuba no tiene esa posibilidad de hacerlo. Desafortunadamente yo no vivo en Cuba ni tengo derecho en estos momentos a opinar, a ejercer mi derecho sobre eso. Una de las razones por la cual yo no he decidido vivir permanente en Cuba es porque el día que yo decida vivir permanentemente en mi país, voy a expresarme libremente y voy a hacer lo que yo estime que pueda aportar para defender lo que yo creo como ser humano que debe ejercer la sociedad. Pero Hugo, como hombre libre, un país donde ejerzo mi voto y mi voto tiene un poder y un derecho. Por supuesto, el voto aquí en los Estados Unidos, en tu país, esa Habana de la que dices tú. Entonces, ese derecho, la Cuba que me gustaría verlo en manos de la sociedad civil, en manos del pueblo cubano. Hugo, ¿tú me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Porque intenté preguntarte algo y me parecía que no me estabas escuchando. Eso que estás diciendo, el cubano, no vives en Cuba, entiendo lo que me estás diciendo, pero el cubano de nuevo no debe tener la libertad de elegir qué sistema quiere, sea socialista, sea de derecha, sea el que sea. Debe dársele esa oportunidad. Todo ser viviente tiene el derecho
a pensar libremente y a decidir su presente y su futuro. No el cubano, todo ser humano en general. Y en Cuba el cubano tiene la posibilidad de expresarse y que lo que piense la voluntad popular, la mayoría, sea lo que se decida en un referendo, en una elección para el futuro político de la isla. Hoy día eso es así. Yo creo que eso se va, yo creo que ese derecho cada día lo vamos viendo más. Yo vengo a Cuba muy a menudo, converso con cubanos de a pie. Tengo amigos dentro del gobierno cubano, tengo amigos que son taxistas, camioneros, dueños de negocios, y cada día yo veo que el cubano se expresa más de la manera que ellos entienden que deben hacerlo, y cada día se sienten más con el derecho de defender el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de elegir. Y yo pienso que a medida que se va desmontando 56 años de una política hostil hacia una pequeña isla en el Caribe que ha estado trincherada por muchos años y ha tenido una política de defenderse de la manera que ellos hayan entendido, puede ser errónea para ti y para mí, que tuvimos la dicha de emigrar, y a medida que se van desarmando todos esos obstáculos y toda esa hostilidad, Cuba, la sociedad civil dentro de Cuba y el Estado cubano se va abriendo a nuevos horizontes. Eso fue un proceso, no se puede desmontar de la noche a la mañana. Es decir, Cuba ha sido un país atrincherado por muchos años. Lo veamos bien, las medidas que han tomado para defenderse o no. Yo decidí emigrar en un momento determinado. Y la Cuba que yo quiero ver, que no es la Cuba que estoy viendo hoy, es una Cuba que cada día está en un proceso de evolución cambiante. Pero, de nuevo, sí aplaudirías que se escuche la voluntad popular y que haya una elección eventualmente para que, de nuevo, la mayoría sea la que decida si quiere ese modelo socialista del cual Raúl Castro hoy día unilateralmente está decidiendo que debe ser así o no. Hugo, te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa. Si es unilateralmente. Porque yo converso, ¿qué otra opción le dan al pueblo cubano en este momento, Hugo? Con cubanos en la isla, incluso pero no lo que te digan en el taxi o tomando un café en la esquina, Hugo, lo que te diga el gobierno. ¿Tienen la posibilidad de hacer esa elección el pueblo cubano de una forma organizada? Con lo que se vive en Cuba hoy. Pero lo que sí no quieren tampoco es que le impongamos un sistema como el que tenemos nosotros, 90 millas al norte de La Habana. Hugo, gracias por haber estado aquí en el programa. Te agradezco mucho tu participación. No sé, parece que no me estaba escuchando bien, no podíamos tener el diálogo, que es lo que yo pretendía, ¿no? Que escucharlo yo y que él me escuchara también para poder hacer ese diálogo, no monólogo. ¿Qué piensas, Camilo? No estoy en acuerdo con Hugo Cancio. Creo que me está edulcorando la realidad, me está vendiendo una Cuba atrincherada, siempre a la defensiva, víctima. ¿Qué tiene que ver? De nuevo el punto, ¿por qué hay que levantar el embargo para darle al pueblo cubano sus derechos esenciales? No, yo veo un ángulo distinto. Yo veo que el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho, vamos a crear una nueva relación entre los dos. Pero una casa nueva se construye ladrillo a ladrillo. O sea, no es que yo venga y le diga, mira, estas son las paredes, ponlas tú y vamos a pegarlas. ¿Qué es lo que le está diciendo el presidente Obama? Pongan de su parte, yo voy poniendo los ladrillos de uno en uno, de a poco, pero yo necesito que ustedes vayan levantando la pared de enfrente. Yo mencionaba anteriormente, no quiero que digan que esto es mi interpretación o mi versión. Raúl Castro diciendo que los cambios son para fortalecer el socialismo, ahí está. El gobierno de Cuba tiene total disposición a continuar avanzando en la construcción de una relación con los Estados Unidos que sea distinta a la de toda su historia precedente, sobre base de respeto mutuo a la soberanía y la independencia, que sea beneficiosa para ambos países y pueblos y que se nutra de las conexiones históricas, culturales y familiares que han existido entre cubanos y estadounidenses. Cuba, en pleno ejercicio de su soberanía, y con el apoyo mayoritario de su pueblo, seguirá inmersa en el proceso de transformaciones para actualizar su modelo económico y social en aras de avanzar en el desarrollo del país, incrementar el bienestar de la población y fortalecer los logros de la revolución socialista. Pura retórica. Eso no tiene... Si algo demostró el gobierno de La Habana en este año de relaciones diplomáticas en Cuba, es un apetito insaciable.
no es capaz de decirle, déjame corresponder a este acto de buena voluntad, quiere más, lo quiere todo, es insaciable y a cambio de nada. Eso es lo que le está demostrando. Y en la medida en que se le acaba el tiempo, entonces ha empezado a hacer pequeñas concesiones. Hay concesiones que no van a la columna vertebral, que se mueven por los alrededores. Hugo Cancio es un ejemplo de concesión. On Cuba, como le quieran decir, es una revista digital alternativa que se publica dentro de Cuba. Light, no muy crítica, pero una voz distinta a la prensa que tiene habitualmente el gobierno cubano. Los viajes de los cubanos, bueno, ya no hay listas negras, ya puede ir cualquiera. El que quiera va. Los norteamericanos van con los programas que hay de visa, de la manera que hay, con las licencias que hay. Hay un movimiento, hay una repercusión que no es lo suficientemente fuerte porque el gobierno cubano no coopera con la nueva ola. Obama abrió la llave, Cuba sigue en la orilla viendo correr el agua y pidiendo más. Hasta que no sea un canal de tal profundidad no entro. Eso no tiene sentido. Y siempre culpan al de enfrente. Eso no ha cambiado. Cuba sigue culpando al gobierno que tiene 90 millas de todos los problemas, inclusive de que no vaya tan rápida la nueva relación, a pesar de las buenas voluntades y las buenas intenciones de la administración actual. Camilo, gracias por haber estado aquí en el programa. Oye, me hubiera gustado cambiar más con Hugo Cancio. Qué pena no sé, y honestamente lo digo, no es ironía lo que estoy diciendo. No sé si no escuchaba o no quería escuchar, pero no pudo haber ningún tipo de diálogo. No pudo haber un intercambio. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso.